¿Ya supiste la nueva noticia del mercado financiero? Massari Casa de Bolsa se transforma y crece para ti. Más de 30 años de experiencia nos respaldan, ofreciendo productos y servicios financieros personalizados. Somos apasionados en ofrecer servicios de la más alta calidad. Ahora contamos con nuevas soluciones prácticas y eficientes en compraventa de divisas, pagos internacionales, derivados, portafolios de inversión, fideicomisos y representaciones comunes. En tiempos de globalización digital y tecnológica, necesita soluciones operativas inmediatas. En Massari Casa de Bolsa, tenemos el compromiso de superar las expectativas de nuestros clientes, brindándoles verdadera atención y flexibilidad con la mejor asesoría, para que tus empresas e inversiones crezcan y se desarrollen. Porque sabemos que buscas no solo ser un cliente más. Massari Casa de Bolsa, capitales que crecen. ¿Qué tal? Buenos días a todos, les saludamos con mucho gusto. Pues muy buenas tardes, más bien, agradecemos mucho su presencia y muy en especial agradecemos aplicar las medidas sanitarias por nuestras autoridades recomendadas para cuidarnos entre todos. Bienvenidos a la plataforma virtual de la Unión Industrial del Estado de México. Saludamos a todos los asistentes que nos acompañan vía Zoom. Asimismo, saludamos a quienes también nos acompañan conectados desde la transmisión en vivo por Facebook Live. Hoy es viernes 10 de julio del año 2020, siendo las 12 horas, es momento de comenzar de manera puntual este evento que ustedes hacen posible con su presencia y que hoy nos reúne ya que es un tema sumamente interesante, como lo es la reapertura económica 2020, a cargo de la prestigiada y reconocida firma Massari Casa de Bolsa. Antes de iniciar, vamos a realizar algunas recomendaciones de convivencia para que podamos escuchar y disfrutar al máximo de lo que nos reúne el día de hoy. Les pedimos que verifiquen en este momento que su micrófono se encuentre silenciado. Las dudas técnicas podrán escribirlas en el chat de la plataforma, las cuales el equipo staff de Unidem las atenderá con mucho gusto. En referencia al tema de la conferencia, si tienen alguna duda o comentario pueden escribirlos en el chat de la plataforma, incluyendo también su nombre y la empresa a la que representan. Muchas gracias por atender estas recomendaciones. A continuación, les compartimos en pantalla el orden del día. Como podemos observar, se encuentra dividida en 4 secciones. El punto número 1 tendremos la bienvenida. Posteriormente escucharemos con atención la interesante conferencia que trae para nosotros Massari Casa de Bolsa. Posteriormente tendremos el tiempo para ustedes, los invitados, en la sección de preguntas y respuestas. Y finalizaremos a la 1:30 p.m. con la clausura de la sesión. Destacamos y agradecemos la presencia de la mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, que hace posible estos encuentros empresariales de manera virtual, siempre al pendiente de las distintas actividades que tenemos para las empresas socias. También a los presidentes de las diferentes comisiones de los municipios, de las delegaciones de la Unión Industrial. Muy en especial, agradecemos a todas las empresas que hoy nos acompañan. Es un gusto siempre saludarles. Iniciamos con la bienvenida a cargo del maestro Francisco Cuevas Dobarganes, quien es nuestro director de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias, Angélica. A todos ustedes muy buenos días. Pues el día de hoy vamos a continuar con los trabajos que tenemos de manera virtual. El día de hoy pues es un tema muy padre, muy interesante. Y pues justamente tiene que ver
con este asunto de la pandemia. No es un asunto médico, lo que vamos a ver ahora, pues tiene que ver cómo las empresas tenemos que sortear estos nuevos tiempos que se vienen, porque pues no es de que ya pues haya acabado el asunto de los contagios, esto va a seguir, y además no es de que ya pues a partir del mes pasado las empresas no esenciales salen del Estado de México, sino que justamente ahora empiezan las broncas en las empresas, ¿no? Justamente ahora empiezan los problemas de liquidez, justamente inician los problemas de cambios, y pues ahora es importante que las empresas pues cuenten con una mayor cantidad de herramientas que de alguna manera les permitan pues poder sortear esta crisis, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea pues de buscar a gente que fuera experta, que nos pudiera dar el tema. Entonces nos encontramos pues que hay unos buenos amigos que son de la casa de bolsa Masari, que ya no es casa de bolsa, sino aparte se dedica a muchas cosas más en el ámbito financiero. Y pues el día de hoy nos van a dar una plática muy interesante que se llama Reapertura Económica 2020, Coyuntura, Sectores Vulnerables, Sectores de Oportunidad. Entonces, esta plática nos la van a dar dos muy buenos amigos. En primera instancia, nos va a hablar Adrián Ramírez Lozano, quien tiene una maestría en finanzas en el EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Además tiene estudios en el New York Finance Institute y además tiene una maestría en evaluación y gestión de proyectos de inversión en la Universidad Panamericana. En el caso de Adrián Ramírez, inició su carrera en 1999 como operador de mercado de capitales y derivados en el área de operación y corretaje de acciones y valores en Banamex Casa de Bolsa, que en aquel entonces también se le conocía como Axival, donde posteriormente desempeñó los cargos de operador senior de arbitraje internacional y responsable de mesa de trading y de estructura de derivados de capitales para los libros del banco y por supuesto para la casa de bolsa. Luego, posteriormente, en el año 2014, se desempeñó como responsable del área de ventas, multiproducto de estructuración y derivados del grupo financiero, ahora ya se llamaba Citibanamex, para los segmentos de City Private Bank, banca privada y banca patrimonial. Posteriormente, también estuvo en ese banco, en otros cargos en el año 2016, y en ese momento pues es el director de mercado de capitales y productos derivados en Masari Casa de Bolsa, donde tuvo bajo su responsabilidad conseguir la autorización del Banco de México para la operación con productos derivados, y asimismo entre sus mandatos se encuentran el diseño y seguimiento de la estrategia bursátil institucional y su implementación a través del área de promoción. Y ya después de que Adrián de su plática, también nos va a acompañar otro gran amigo que se llama Carlos Hernández García, quien tiene estudios de economía en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, y él es analista en Masari Casa de Bolsa y es responsable del área de análisis económico, financiero y bursátil desde hace 3 años, periodo en el cual ha participado de manera activa en medios de información especializada, como son algunos diarios como El Economista, El Financiero, la revista Expansión y además Infocel. Además registra trayectoria profesional a través de la radio mediante algunas cápsulas financieras y entrevistas a nivel nacional. No leo todo el currículum de los dos porque obviamente es muy largo, es muy interesante. Los que tengan el interés ahí de consultarlos se los mandamos con mucho gusto. Pero finalmente pues es un tema importante, es un tema interesante y es por eso que le cedo la palabra a nuestro amigo Adrián para que pues se inicie la plática que nos van a dar el día de hoy. Adelante, Adrián. Buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por su interés. Esperemos que esta plática sea totalmente de su agrado y yo les voy a presentar
Ernesto López Quesada, el director general de la institución, quien nos va a dar un breviario de cuál ha sido el avance de Mazari en estos últimos 2 años, donde él se une a la institución, para que nos platique qué es lo que ha pasado con la institución, cómo ha cambiado. Ya está. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la UNIDEM. Vamos a quitar ese eco que tenemos y ya está. Perfecto. Muchas gracias al UNIDEM por darnos esta oportunidad de estar platicando con ustedes. Estoy seguro que esta información que vamos a compartir con ustedes será de mucha utilidad, sobre todo por toda esta situación que estamos viviendo, que al final del día, este segundo semestre, pues ya se verán efectos más concretos en cuanto a todo el resultado de esta forma de detener la economía, no solamente en México, sino en el mundo. Yo brevemente les quiero platicar un poco de la evolución que ha tenido Mazari. Mazari, como muchos de ustedes saben, es una empresa, es una casa de bolsa que tiene 34 años en el mercado y que ha tenido una evolución en el último año muy importante. Se cambió la administración a finales del 2018 y se cambió el modelo de negocio de un modelo conservador en el sentido de que solamente se tenía presencia geográfica en la Ciudad de México y participación en 3 mercados básicamente, que era el mercado de dinero, mercado de capitales y el mercado de divisas. A partir del 2019 llega una nueva administración en donde empezamos a transformar el modelo de negocio y empezamos a crecer de manera muy, muy importante, principalmente en lo que se refiere a la presencia geográfica, abriendo sucursales ya en el 2019 en Tijuana, en Ensenada, en Metepec, en Querétaro, en Irapuato, estamos en Puebla también, y el proyecto es abrir y expandirnos en Monterrey, Guadalajara, León, y eventualmente alguna ciudad del sur de nuestro país. También, de igual forma, hemos crecido en la parte del portafolio de productos que veníamos ofreciendo, participando en nuevos mercados, que si bien perfeccionamos y mejoramos el servicio en estos 3 mercados que inicialmente participaba Mazari, como les decía, mercado de dinero, mercado. Ahora ya tenemos injerencia en el mercado también de derivados, que es uno de los productos que eventualmente Adrián nos hará favor de platicar más a profundidad, pero que es muy importante con las volatilidades que hemos estado viendo en los mercados. También ya abrimos un área de fiduciario y un área de representaciones comunes que ha tenido una aceptación muy buena por parte de algunas de las fibras más importantes que se cotizan en la bolsa en México, y los resultados han sido muy positivos, afortunadamente. También estamos en el tema de distribución de sociedades de inversión y hemos tenido también unos resultados muy, muy importantes en el reforzamiento de las áreas de mercado de dinero, donde hoy somos uno de los principales operadores en los bonos de largo plazo del gobierno. Con este crecimiento hemos podido observar en todos los renglones del balance crecimientos del 300%, en donde incrementamos, como les mencionaba, el portafolio de productos, como también la fuerza de promoción, que ha crecido de manera muy, muy importante. Simplemente es ponernos a sus órdenes, agradecerles que nos permitan tener este tipo de comunicación. Nos gusta mucho estar muy cerca de los clientes, sobre todo que en estos momentos de mucha incertidumbre, pues es importante tomar buenas decisiones en función de la información que está a nuestro alcance. Sin más preámbulo, yo le daría la palabra a Carlos Hernández para que entremos de lleno a nuestro tema, y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas en donde esperamos poder aclarar cualquier inquietud que tengan ustedes. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿verdad? Muy bien, vamos para acá.
Bueno, antes de iniciar, me gustaría agradecer el tiempo y espacio de todos los aquí presentes, así como el espacio que nos está dando UNIDEM a través de sus plataformas. Esperamos que sea un foro de reflexión, aprendizaje y un enfoque analítico y práctico, pretendiendo una postura de inversionista, empresario, estratega y consumidor. Entrando en materia, estamos en una coyuntura histórica, una recesión económica global causada tanto por las implicaciones en sí mismas del coronavirus para la sociedad, así como los medios de distanciamiento social que están ocasionando distorsiones en las cadenas globales de valor. Además de los efectos económicos ya conocidos, se está gestando una nueva dinámica de negocios en todos los niveles, sectoriales, regionales y globales. Sabiendo todo esto, es nuestro deber separar las emociones y el pánico de los datos duros, es decir, utilizar un buen criterio analítico y racional para la toma de decisiones. Primero hay que entender que si bien son tiempos difíciles, estos no son tiempos imposibles. Dicho lo anterior, es probable que la coyuntura económica que actual estamos viendo en la presión en todos los niveles prevalezca hasta el cuarto trimestre de 2020. Teniendo en cuenta esto, de manera natural y de forma histórica, así como las perspectivas que se encuentran generando para cada una de las empresas y los sectores, existen sectores que representan una mayor vulnerabilidad y aquellos que podrían representar oportunidad, encontrando catalizadores importantes para todos los procesos de crecimiento. En la parte de sectores vulnerables, naturalmente, las empresas del sector industrial, material, consumo selectivo, así como el sector financiero registran una disminución en los flujos operativos, así como en las tasas de crecimiento, muchas veces cayendo en niveles de contracción. En los sectores de oportunidad, que naturalmente también representan una situación de mayor estabilidad en los flujos, así como bajo las condiciones actuales, en donde el consumo se está transformando y también la forma en la producción se encuentra gestándose una nueva dinámica, pues estarían representando una mayor oportunidad de crecimiento. Estamos hablando de sectores del consumo básico, del sector salud y de telecomunicaciones, donde naturalmente estaremos viendo cierta estabilidad en los flujos operativos. Dicho todo lo anterior y considerando todos estos elementos, creemos que existen tres consideraciones importantes o relevantes que darían lugar a una consideración en esta recesión económica. Primero, es que las empresas deben de tener un balance financiero sólido para poder hacer frente a cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el corto, el mediano y largo plazo, así como tratar de captar recursos mediante instituciones financieras y poder seguir adelante. Otro punto particularmente es la productividad. Aquí estamos hablando que la productividad va a girar en torno a dos elementos o dos pilares esenciales. El primero es tecnologías de la información que van a permitir también continuar con las operaciones de las empresas y también a su vez generar algunas oportunidades en los negocios mediante algunos servicios o productos que pudieran ser más asequibles hacia el consumidor. Y segundo, la investigación y desarrollo. Abrir este canal de oportunidades a través de productos, servicios, organización y producción. Entonces, todo esto también debería dar lugar hacia mantener flujos en las instituciones. Vamos a hablar acerca de la resiliencia económica. En este caso, la resiliencia económica lo vamos a entender como el número de periodos que tarda en recuperarse la economía. El mensaje es muy sencillo. Aquí vemos las distintas crisis que han estado a lo largo de la historia y que han sido por lo menos relevantes en el último siglo. La gran recesión de 1929 en Estados Unidos, la otra recesión de 1990, la crisis subprime, la que todos recordamos de 2008, así como la crisis de COVID del 2020. Dicho lo anterior, en lo que vemos es que si bien tardan algunos periodos en recuperarse, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, el mensaje es este. Cualquier crisis económica que inicia, eventualmente tiene un punto de final y después de esto inicia el proceso de recuperación en todos los sectores y en todos los niveles. En la crisis tardaron 4 años, en la de recesión del 90.5, en la subprime 1 año, y ahí vemos los distintos niveles de contracción. Dentro de la perspectiva de inversión, también hay que tener en cuenta el horizonte de inversión. Y si vemos esto mediante un largo plazo, la tendencia del mercado es que bajo cualquier coyuntura que se encuentre registrando, también tiene una evolución hacia el crecimiento. Pero hay que entender que esta crisis que nosotros estamos viviendo y que también está cambiando las perspectivas posiblemente del consumo y de la dinámica de producción, tiene que entenderse que estamos en una situación de prudencia y que posiblemente el proceso hacia adelante de crecimiento va a ser tardío.
Va a ser tardado, gradual y prolongado. Aquí nada más para ponerlo de ejemplo, vemos el índice S&P 500 con esta visión desde 1994 hacia el 2020. Tenemos la crisis del tequila, tenemos la crisis Rusia, la crisis subprime, la crisis del petróleo, la guerra comercial de Estados Unidos y ahorita la crisis del COVID-19. En el otro punto es, en el mercado financiero, ¿qué ha ocurrido también en el IPC o en el MEXBOL? Al igual que en la ocasión pasada, hemos visto estos ajustes, resultado de también movimientos de cobertura entre los inversionistas, pero también por un ajuste en las perspectivas de crecimiento real de los inversionistas y de los empresarios. Entonces, el mensaje sigue siendo el mismo. Debemos de hacer de un lado la parte de las emociones y del pánico y centrarnos en los datos duros, prepararnos y en la parte de carteras o en los procesos de inversión, pues también establecer una visión de largo plazo, pero entendiendo que en este momento donde la crisis económica es ocasionada por temas de salud, también hay que ser prudentes derivado de todos los elementos de incertidumbre que todavía permean en el mediano y en el largo plazo. Aquí hay otro punto. ¿Cómo debemos de estructurar también nuestras inversiones? Debemos de tener una parte en renta variable y una parte en renta fija. De forma histórica, aquellos activos que pertenecen a la renta variable han dado un mejor rendimiento. En la línea de hasta arriba tenemos el IPC, el índice de precios y cotizaciones, todo esto con una base 100, iniciando desde el 97 hasta 2020. Dicho lo anterior, el IPC encabeza los rendimientos seguidos del S&P 500 y los otros dos activos que vemos en la parte baja tienen que ver con TIPS, que son el instrumento equivalente de rendimiento de la inflación en Estados Unidos, y después vienen las UDIs y finalmente los CETES. Entonces, el mensaje es el mismo, una visión de largo plazo, entendiendo que la coyuntura actual también está encaminada hacia que los inversionistas deben de ser prudentes en la parte de renta variable, y en el sector empresarial, pues vamos a dar algunos tips que vienen al siguiente. Este siguiente esquema va más explicado hacia el empresario. Vamos a tener que decir que estamos en tiempos de crisis porque es la realidad, pero también esto podría representar unas oportunidades. Dentro de los tips, la situación es que la liquidez va a ser un elemento particularmente relevante para todo corporativo, para toda empresa que corresponde a los distintos sectores, manufacturero, consumo básico, financieros, y dicho lo anterior, pues hay que empezar a ver la revisión de líneas de crédito entre proveedores, bancos, las formas de financiamiento, para ver cómo podemos hacernos de recursos en dado caso de que los obstáculos de corto plazo pudieran incrementarse o cualquier eventualidad pudiera surgir. El segundo es revisión de las relaciones entre cuentas de operación y créditos mismos bancos. Aquí nos referimos si una institución o una empresa tiene una cuenta con un mismo banco y también tiene algún crédito con ellos, la recomendación o aquella facultad que podría hacer es diversificar la cuenta de operación y los créditos de tal forma que la demanda de los intereses no tenga que cobrarse de la parte de operación. Otro punto particularmente esencial es la determinación de la magnitud del gap entre salidas y entradas de flujos. Aquí nos referimos que los bancos, que las empresas, que cualquier corporativo revise cuánto están saliendo, cuántos ingresos están teniendo de la parte fija y de la parte variable y cuánto están recibiendo de ingresos, de tal forma que el gap no empiece a ampliarse lo suficiente como para que ponga en riesgo la estructura de la empresa, así como su crecimiento de corto, mediano y largo plazo. El otro punto es reestructurar deuda de corto plazo por largo plazo, y es lo que naturalmente han estado haciendo las empresas tanto en México como a nivel internacional. Hemos estado viendo que muchas de las instituciones están trasladando aquellas obligaciones que estaban por vencer para intercambiarlas por plazos mayores, cosa que también están haciendo los gobiernos. Otro punto es trabajar bajo un enfoque conjunto, modo crisis y modo crecimiento. Nos referimos a que si bien estamos en esta situación de crisis, debemos de encontrar aquellos nichos o aquellos nodos que podrían representar un apalancamiento positivo mediante un nuevo proceso de ventas, mediante un nuevo proceso que dé lugar hacia un incremento de la productividad y con ello en una mejora de los márgenes de beneficio. La otra es una planeación financiera por lo menos 6 meses de estrés. Probablemente, como lo dijimos en un inicio, estamos en una situación donde las presiones van a seguir vigentes y que bajo nuestro esquema de producción y bajo nuestro esquema de seguir adelante con nuestras operaciones, pues debemos de tenerlo vigente.
la parte de liquidez. La otra es una comunicación y liderazgo, y creo que eso todo el mundo lo tenemos en mente. Debemos encontrar al interior de nuestras mismas compañías aquellas personas que pudieran representar ideas nuevas para las empresas y que con ello pudieran representar una ventaja hacia una mayor cuota de mercado si es que se presenta la situación. Y el liderazgo para eventualmente impulsar toda esta situación. Entonces, ¿en dónde estamos? En esto nos gustaría señalarlo con una frase bastante, creo, ad hoc a la situación, y es: cuando se reduce el tamaño del pastel, hay dos opciones. Reduces tu porción o ganas una mayor participación. Entonces debemos empezar a verlo de esta forma. Aquí el empresario va a estar en varios elementos que girando su entorno. El primero es la disrupción de la producción. Estamos viendo alteraciones en las cadenas globales de valor que también estaría generando o abriendo la posibilidad a cierta oportunidad de que otras empresas en otro lugar de localización pudieran insertarse por tema de costos o por también tema de logística. La otra es una caída generalizada en los flujos operativos tanto de las empresas así como de gobiernos por recaudación fiscal, crédito focalizado, en donde van a estar estos dos tipos de empresas. La parte vulnerable y la parte de oportunidad van a tener una mejor canalización de los créditos, una operación con capacidad limitada que no solamente está ocurriendo en México, estar en una forma de producción de a 1/3 de la capacidad que tienen las empresas, sino que es una nueva dinámica que está ocurriendo en todas las partes del mundo, países desarrollados, países emergentes, Latinoamérica, México, una reorganización productiva que no necesariamente porque una empresa tenga toda su matriz en un lugar, todas las áreas van a tener que estar ahora en esa matriz, sino que podrán estar en distintas áreas de manera virtual. Por ejemplo, ahora lo que estamos viendo como el home office, un área de, por ejemplo, riesgo, un área de ventas, no tendrá que estar obligatoriamente en la parte matriz, sino que continúa operaciones en otras áreas distintas de forma virtual, y estamos en esta revisión de solidez financiera. Bueno, entonces sigamos. En la parte es, ¿qué estamos viendo? Nosotros creemos, al igual que esta gráfica que proviene de S&P Global Economics, es que va a ser una recuperación económica prolongada y que va a ser de manera paulatina. Aquí estamos viendo los países de Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México. En aquellos lugares, si bien están las presiones económicas al igual que en todos lados, en México lo que estaríamos viendo es que la recuperación sea todavía más lenta en comparación a esos países. La brecha representa el PIB que nos estaríamos ubicando, por ejemplo, en este cuarto trimestre de 2023, y ahora con el ajuste del COVID, ¿cómo nos estaremos ubicando? La línea de cero es que estaríamos en ese nivel si no hubiera COVID, y ahorita estaríamos en esos niveles con una brecha de menos 7%, menos 7.5%, 6%. Entonces, la idea es que, bajo dicho lo anterior, en este proceso debemos de tener esta administración de liquidez, y el proceso de recuperación económico va a ser gradual. De momento no estamos viendo un repunte en forma de V, sino lo estamos viendo más de una forma escalonada y prolongada a lo largo del tiempo. El otro es hacia dónde vamos, y la pregunta es: ¿hay oportunidad? Estamos en este inicio, es una recesión, es la realidad. Estamos en un momento en donde las empresas, donde las compañías y donde los gobiernos llegan de una manera más preparada o una manera menos preparada, pero al final de cuentas aquí estamos. Estamos en esta revisión de calidad financiera, vamos a continuar con la volatilidad económica, financiera, bursátil. Estamos en una crisis histórica causada por temas de salud. Entonces, eventualmente llega este momento en donde el empresario y el inversionista, así el consumidor y el ahorrador, debe de tomar decisiones. ¿En qué? En temas de productividad, en temas de liquidez, en temas de organización y en temas de inversión. Todo esto, la actividad económica, pues sí, va a seguir presionada, van a seguir sectores vulnerables, otros que van a representar cierta oportunidad, y el punto más agudo de la recesión, pues va a venir también. Ya está, es lo que veníamos platicando de manera institucional en periodos pasados. La quiebra económica es algo natural que se presenta en estas situaciones de crisis económica, y aún más se ve catalizado porque es una crisis económica que está en temas de un shock en la demanda y un tema también en la oferta. Entonces, el desempleo va a ser una latente en próximos meses, pero también bajo todos esos
elementos o agentes económicos que tomaron decisión, viene la creación y la innovación. La creación en esta nueva forma de hacer negocios, el e-commerce está representando también catalizadores positivos, también la parte de salud, biotecnología, también se establece esta nueva creación en donde debemos estar operando bajo nuevas normas y estatutos de salud que ocurre en México y en la parte internacional, y después de todo esto eventualmente va a venir la recuperación en temas de consumo, en los negocios, y para aquellas personas, para aquellos agentes económicos, para aquellos inversionistas y empresarios que se decidieron a tomar decisiones oportunas, racionales y bajo temas fundamentales en esta situación de coyuntura. Entonces, estamos bajo esta nueva forma de juego. Una posible nueva forma de hacer negocios, aquí creemos que el punto medular de todo esto es que hay una transformación en la demanda y el consumo, que hay que atender estos particulares puntos para tratar de abordar lo que estamos viendo ahora. La primera es la logística y entrega del producto, que si una empresa está ofreciendo distintos productos dentro de su catálogo y que algún consumidor o que alguna persona que quisiera adquirir dicho producto, pues la empresa puede hacerlo llegar a través de sus distintos canales. El segundo es implementación de nuevas normas de salud, en donde estamos viendo que no podemos operar hacia la capacidad máxima, sino por las medidas de distanciamiento social y tratar de evitar que haya un incremento en la propagación del coronavirus o por lo menos mantenerlo estable, pues se va a tener que continuar bajo este esquema de producción. La otra es una exposición y disposición en la oferta de los productos a clientes mediante tecnología de la información, que si algún cliente decidiera ver qué productos está ofreciendo aquella compañía, qué productos está ofertando aquella empresa, pues en cualquier momento pueda revisarlo a través de sus plataformas. Diversificación de los canales de liquidez para que si en algún momento los obstáculos que estamos viendo se pudieran incrementar o pudieran aumentar, pues la compañía pudiera hacerse de los recursos para eventualmente salir adelante. El otro punto es operación a través de las tecnologías de la información, que nuestras distintas áreas tengan esa capacidad de que si no están en la matriz, pues no empiecen las afectaciones en la parte de producción. Eficiencias operativas en capacidad y demanda, en donde estamos hablando que si estamos en un tercio de la producción, pues también debemos de adaptarnos hacia la demanda que estamos recibiendo en este momento. Y bueno, podría haber una oportunidad de productos para el hogar, pues también los gustos, las preferencias y de la necesidad del consumidor posiblemente estén transformándose durante el corto plazo ante muchas cosas que prevalecen todavía. Escenarios económicos nacionales, que es lo que estamos viendo como institución en escenarios Mazari. Por un lado, planteamos 3 escenarios: escenario pesimista, nuestro escenario base, y nuestro escenario optimista. El pesimista, la probabilidad asociada es del 35% y estaremos viendo que se prolongue hasta el cuarto trimestre de 2020 las medidas de distanciamiento social en el mundo, un rebote en el brote. De momento, los gobiernos y los países están diciendo que sí están viendo ciertos incrementos en los rebotes, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo en Hong Kong, por ejemplo también en Reino Unido, pero también se está diciendo que va a continuar la economía abierta, entonces de momento eso está controlado. Una contracción del PIB nacional de 10.5%, en nuestro pesimista, tipo de cambio alrededor de 26.03 por un incremento de la percepción de riesgos globales, riesgo de liquidez y créditos permanecerían muy altos, IPC descendiendo a los 32,000 puntos, la prima de riesgo de México alrededor de 450 puntos base, naturalmente es verla en unos 140, 180 o 203 en momentos donde todavía persiste este estrés. Tasa objetivo de Banxico en 4.75%, calificación crediticia de México en grado de inversión se pierde porque el riesgo internacional se incrementa y el arrastre económico pues queda nulo. En nuestro escenario base 45%, las medidas de distanciamiento social se suavizan en México y las economías desarrolladas también. La probabilidad es 45%, nuestro PIB todavía es de 7.5%, ajustándolos ya ahorita para el segundo semestre del año, tipo de cambio alrededor del 22.37, riesgos de liquidez van a permanecer altos por la situación que predomina, IPC alrededor de los 69,000 puntos, prima de riesgo en 203 puntos base, tasa objetivo de Banxico alrededor de 4.25%, la calificación de crediticia de México en grados de inversión se mantiene, no tanto por la integración de paquetes de estímulo económico interno, sino más por una situación de disminución de percepción de riesgo global, así como arrastre económico, resultado de un mayor dinamismo en Estados Unidos. Escenario optimista,
el desarrollo de la vacuna para este año, se levanta el distanciamiento social, la probabilidad asociada es del 20%, un PIB en contracción de 5.5%, tipo de cambio en 21.03, riesgos de liquidez permanecen medios, IPC 41.000 y prima de riesgo descendería a 170 con posibilidades de más abajo y la tasa objetivo de Banco de México alrededor de 3.5%. Por lo tanto, la calificación crediticia de México se mantiene. Bueno, ahorita me gustaría presentar a nuestro director de derivados, así como de capitales, que él nos dará una mayor explicación más a fondo de las virtudes y de las oportunidades que representan en estos momentos de estrés los productos derivados y cómo también estos benefician hacia una visión de cobertura del empresario. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenas tardes nuevamente. Como bien pudimos ver a través de las láminas que nos mostraba Carlos, si algo sabemos hoy con seguridad es que la volatilidad se mantendrá los siguientes días, semanas y meses, entendiendo por volatilidad una mayor percepción de incertidumbre y de riesgos asociados a los mercados, ¿no? ¿Qué es lo que vimos en estos mercados, tanto en el de bonos como en el del tipo de cambio, en el de capitales? Que la gente, al no tener información suficiente y además no saber cómo interpretarla, hizo que el mercado tuviera movimientos muy erráticos que no hayamos visto nunca antes, ¿no? Con decirles que la volatilidad de los índices de capitales se fue hasta el 80%, esto se mide a través del índice de incertidumbre VIX, que son las opciones que se cotizan en el Chicago Mercantile Exchange. La volatilidad del tipo de cambio entre la paridad del peso dólar, que venía de un 8%, se disparó hasta 30%. Igualmente, la volatilidad del mercado de renta fija, de títulos de deuda, bueno, se fue del 18% hasta 50%. Entonces, la volatilidad es la falta de información en el mercado que no te permite tomar decisiones, o que si tomas decisiones seguramente no van a ser las más acertadas. Es por eso que yo quiero hablarles de los productos financieros derivados, los cuales son instrumentos que nacen principalmente como instrumentos de cobertura, que igualmente pueden ser utilizados como instrumentos de oportunidad para tomar una dirección, una posición direccional en el mercado. Estos tipos de productos son las opciones, los cuales son un seguro con el cual te permite tener una cobertura en la cual puedes ejercer si es que las oportunidades de mercado así te lo permiten, y los futuros o forwards, los cuales son obligaciones que te permiten fijar el día de hoy un tipo de cambio tanto de compra como de venta. Las ventajas que tienes de estos instrumentos son amplias, sin embargo les voy a hablar de las principales, y la principal es que te permite tener una cobertura a la medida, ¿no? Tanto de plazo como del monto que deseas cubrir. Entonces, con esto tú puedes tener una mayor certidumbre cuando realizas tu planeación financiera dentro de tu tesorería. Puedes hacer una planeación perfecta de los flujos a recibir o a entregar en una fecha futura. Pueden tener un vencimiento anticipado. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tu flujo o tu perspectiva de mercado cambió, ya ese proyecto que tenías no se dio o se redujo en cantidad, puedes ajustar para siempre tener una cobertura óptima sobre aquella exposición que tienes en el mercado. Lo más importante es que son apalancadas estas operaciones, que quiere decir que tú no necesitas tener el día de hoy el 100% de esa exposición que quieres cubrir. Es decir, si tú quieres cubrir $100,000 y no tienes esos $100,000 para fijarlos el día de hoy a través de los derivados, con un pequeño porcentaje, ya hablemos un porcentaje que puede ir entre el 1 y el 15%, de margen inicial o de depósito inicial de garantía, tú puedes tener esa cobertura completa. Y amplia liquidez, porque son mercados muy líquidos, donde hay un perfecto orden en la formación de precios y no hay problema tanto de entrada como de salida. ¿Cuáles son los usos más comunes para estos instrumentos? Bueno, básicamente el importador puede fijar desde el día de hoy el tipo de cambio de sus divisas a los cuales tiene que pagar en una fecha futura.
Igualmente el exportador que desea fijar hoy el tipo de cambio al cual desea intercambiar los dólares que va a recibir en un futuro, lo puede hacer. Supongamos que el día de hoy el tipo de cambio está alrededor del 22.55 y el importador piensa o tiene la visión de que el tipo de cambio se puede devaluar de aquí a diciembre, que es cuando tiene que hacer sus pagos, él puede fijar desde hoy ese tipo de cambio para poder hacer sus pagos al 22.55 en diciembre. Igualmente el exportador puede tener la visión de que el tipo de cambio ahorita está muy alto, que se puede ir a niveles de 20 pesos por dólar y quiere fijar hoy para poder recibir 22.50 pesos por dólar su tipo de cambio, lo puede hacer a través de los instrumentos. Sabemos que es muy difícil ahorita poder obtener un crédito en pesos. Sin embargo, es más sencillo para algunas empresas y para algunos inversionistas hacerlo a través de otras divisas. Conocen bien que la tasa de interés europea pues, es negativa. La tasa de interés en Estados Unidos es muy baja, casi negativa, que esto trató de hacerlo los bancos centrales, ¿no? Trató de relajar la política monetaria. Entonces, a través de los puntos derivados podemos fijar tanto el tipo de cambio de las deudas como de los intereses futuros. También lo pueden utilizar inversionistas patrimoniales que desean hacer la compra o de un proyecto, de un desarrollo a una fecha futura y desean fijar desde hoy esos flujos futuros. Igualmente, aquel que quiere vender un desarrollo que sabe que no lo va a hacer ahorita y el tipo de cambio de venta se le hace atractivo, lo puede fijar. Y finalmente, aquel especulador que desea tomar posiciones direccionales en el mercado y que lo que está haciendo básicamente es tomar un beneficio, vendiendo caro, comprando barato, vendiendo caro. Lo que les enseño en esta gráfica, en la parte superior, es el deslizamiento tan importante que tuvo el tipo de cambio peso-dólar recién iniciada la pandemia, cuando la OMS declaró formalmente iniciada la pandemia. Vimos un desliz muy importante, veníamos de un tipo de cambio de 18.90 a principios de años, inclusive lo vimos en diciembre del año pasado a 18.50, un nivel muy atractivo para muchos de los inversionistas, para muchos tesoreros, para muchas empresas, para mucho cliente institucional. Pero cuando salieron las noticias, este tipo de cambio lo llegamos a ver hasta 26.50, o sea, fue una devaluación muy importante. ¿Por qué? Porque esta vez el tema no tenía que ver con cuestiones financieras, como fue en la pasada crisis del 2009 en las subprimes, que era un tema financiero que se arreglaba con medidas financieras. Aquí tenía que ver con un tema de humanidad, tenía que ver con el ser humano, con la salud y con la vida. Entonces, las volatilidades que vimos, los movimientos que vimos en el mercado fueron totalmente erráticos y nadie pensó que se fueran a dar estos movimientos en todas las monedas y en todos los instrumentos a nivel global. Y en la parte de abajo lo que podemos ver es igual, pero el mercado de capitales es el índice VIX, que les decía, de la incertidumbre. Y llegamos a ver un ajuste de los mercados americanos en promedio de 36%, casi 40% de pérdida en tan solo algunas semanas, hablamos de 3 semanas. Lo mismo pasó con los mercados europeos, con los mercados asiáticos. Aquí vemos un ajuste muy fuerte del IPC, casi del 30%. Pero, ¿qué sucedió en el mercado? Como ustedes bien saben, los mercados ya borraron sus pérdidas, los mercados de capitales. El índice Nasdaq está por encima de los niveles previos de las pandemias. Igualmente, el Dow Jones tuvo una recuperación importante. El Standard & Poor's, aquí llegamos a ver el IPC cotizando nuevamente cerca de las 40,000 unidades. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque a pesar de todo, de que habían sectores castigados, como bien nos los platicó Carlos hace un momento a través de sus láminas, habían otros sectores de mucha oportunidad para los inversionistas. Estamos hablando del sector de tecnología, que empezó a trabajar en el desarrollo de estas vacunas, el sector de comercio electrónico, la gente empezó a hacer más negocios de manera electrónica, empezaron a hacer compras de sus súper, empezaron a hacer la compra de comida,
Igual el sector de inteligencia artificial, pues era muy importante contar con algoritmos, contar con instrumentos y metodologías que ayudaran a localizar una rápida cura de la pandemia, incluso a calcular los números de corto, mediano y largo plazo de hasta dónde podían irse los decesos o la planeación de las entregas de ayudas o de planes hospitalarios en una determinada región. Y así puedo nombrarles una cantidad de sectores de oportunidad que empezaron a subir de manera rápida. Lo conocen bien el sector de salud, el healthcare, pues el desarrollo de la vacuna. Muchas empresas farmacéuticas, tanto europeas, chinas, como de Estados Unidos, tuvieron rendimientos del 300%, ¿no? Porque están apostando a que pronto tendrán o una vacuna o un paliativo para esta enfermedad en el corto plazo. Pero bueno, aunque los mercados de capitales se han recuperado de manera importante, lo que vemos es que la volatilidad en el mercado de divisas continúa. Y continúa porque podemos ver los movimientos del peso contra el dólar, que de un día a otro se mueve un peso, 40 centavos, de arriba para abajo, de regreso. ¿Y qué quiere decir? Pues que la volatilidad llegó para quedarse, ¿no? Va a haber mucha volatilidad, como les decía, en los siguientes meses. La incertidumbre va a seguir, puede extenderse, pues yo creo que por lo menos hasta finales de año. Por eso es muy importante contar con una cobertura a la medida, porque si alguien sabe que está corriendo un riesgo y no se cubre de este riesgo, automáticamente se convierte en un especulador. Entonces, es importante en estas situaciones de mercado tener un socio estratégico como Massari, porque el producto puede ser muy tradicional, puede encontrarse en cualquier institución. Sin embargo, se necesita hoy por hoy un socio estratégico que ayude a armar una estrategia de producto para poder realizar o mantener el crecimiento de la empresa y sobre todo salvaguardar el flujo y los activos. Por mi parte es todo. Yo los dejo nuevamente con Carlos para que él continúe con la parte final de la exposición. Adelante, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Adrián, por la presentación. Ahorita ya vamos hacia la parte final y como veníamos diciendo hace un momento y hace un rato, lo que estamos viendo es en un nuevo cambio, estamos viendo un cambio en el dinamismo, estamos viendo un cambio en donde las empresas están encontrando obstáculos, pero también están encontrando oportunidades y catalizadores significativos al crecimiento. Si lo vemos de esta forma, aquellas compañías que ya estaban preparadas o que no lo sabían, pero que bajo la situación actual está impactando de forma importante en los ingresos, pues también se ha visto reflejado en el precio de las acciones. Del lado izquierdo estamos viendo empresas como Amazon, como Netflix, como Facebook, como Microsoft, donde los ingresos durante el primer trimestre del año crecieron, parcialmente impactados todavía por el coronavirus, pero ya estaban reflejando ese nuevo dinamismo, creció cerca de 25%, 22%, y el rendimiento que han captado en lo que va del año, pues también ha sido bastante importante, cerca de un 40%, cerca de un 60%. En contraste, aquellas compañías donde posiblemente la incertidumbre que va a estar permeando en el corto y en el mediano plazo también va a estar afectando las operaciones de ellos, pues los ingresos ya se vieron perjudicados. En el primer trimestre, Wing cayó cerca de 40%, Ford también registró pérdidas o retrocesos en los ingresos en un 15%, y el precio de las acciones pues también ha estado significativamente castigadas. Aquí con lo que queremos también terminar antes de la sesión de preguntas y con lo que viene es el mercado accionario posiblemente está en niveles donde las valuaciones ya son caras. Entonces, nuestra recomendación o nuestra visión institucional es que hay que ser prudentes en este momento donde la coyuntura también estaría presionando la evolución de corto y mediano plazo en términos empresariales, en términos económicos, y en algunas otras, algunos
inversionistas que pudieran buscar entrar en este mercado considerando los niveles, pues aquí nosotros vemos en la parte de deuda activos que podrían ser atractivos como bonos de grado de inversión de Estados Unidos, bonos corporativos con grado de inversión, bonos del tesoro y también la inversión en mesa de dinero, considerando que las tasas de rendimiento, aún con la inflación y aún en comparación a otras regiones del mundo, pueden ser atractivas. Sectores de Estados Unidos como tecnología, Nasdaq, consumo básico, sector salud, las megas tendencias que podrían también estar saliendo de manera más fuerte en esta situación, servicios de la nube, ciberseguridad, biotecnología, robótico, táctico de largo plazo por temas de evaluaciones, porque las presiones de corto plazo todavía siguen en stock, también compañías encaminadas a eso y bueno, un stock picking. Finalmente, me gustaría agradecer el tiempo de todos los aquí presentes, el espacio que nos brindó UNIDEM. Nuevamente agradecemos el tiempo que nos otorgaron y pues me queda más que cederle la palabra antes del foro de preguntas a nuestro director general, Ernesto López Quesada. No sé, creo que tuvo problemas técnicos. Me parece que tiene problemas técnicos, entonces empezaremos con el foro de preguntas, si gusta. Que venga, que la dé aquí. Licenciado Carlos, me gustaría comentarte algo, como también estamos transmitiendo en vivo desde Facebook, a lo mejor en la plataforma de este chat de la plataforma Zoom, no verás esta pregunta, pero te la quería hacer. Nos pregunta desde Facebook, Óscar Espinosa, nos dice que si en la parte financiera, como los índices y quizá la bolsa, se han recuperado, como se muestra en los gráficos, en la parte económica realmente no siguen recuperándose. ¿Cómo ven esto a futuro? Sí, muy buena pregunta. Creo que aquí en los índices hay que entender dos cosas. La primera, como bien lo comentó Adrián Ramírez, es que ha habido una inyección de liquidez bastante importante, no solamente en el mercado nacional, sino principalmente en Estados Unidos, en Europa y también en Asia. Entonces, en la inyección de liquidez también está algunas medidas que están tomando los bancos y es la recompra de activos. Eso ha beneficiado de que, de cierta forma, los riesgos de liquidez y los riesgos de crédito bajen y permita que el rendimiento de las acciones pues tenga ese impulso. El otro elemento que también ha estado beneficiando aparte es los paquetes de estímulo económico, eso de manera inicial de que si no se hubieran presentado, la crisis económica que actualmente estamos viendo, creemos que si son fuertes los niveles actuales, no hubiera tenido precedentes sin los paquetes de estímulo económico. Y el tercer punto que estamos viendo en ese rendimiento del precio y de los índices accionarios tiene que ver con las perspectivas, y ahí son dos cosas. La primera es que dentro del concepto o dentro de la visión del inversionista se encuentra que ya las economías más grandes del mundo, estamos hablando de China, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Europa, ya se encuentran en ese proceso de reapertura económica. Entonces, ya no estarían implementando medidas de cierre pleno dentro de todos los países. Y el segundo también tiene que ver con la investigación de las vacunas que se encuentran desarrollándose en Rusia, en China, en Europa y en Estados Unidos. Entonces, todo eso le ha dado cierto impulso. Pero hacia adelante lo que sí vemos es que debemos de tener un tono de prudencia debido a que las valuaciones pudieran ya estar en niveles altos, están por arriba del promedio de 5 años y las perspectivas de crecimiento están siendo bajas. Entonces, lo que está manteniendo ahí en buena medida son los proyectos de inyección de liquidez, paquetes de estímulo económico y esta perspectiva, pero creemos que hay que ser prudentes. ¿Quién es el para ver los No, adelante. Perdón, no sé si se escucha. Estábamos tratando tuvimos el problema técnico de que me parece que el anfitrión nos tiene que permitir utilizar el micrófono porque sale una pequeña leyenda aquí de que nos tienen silenciados. Ok. Listo, ya está. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Si tuvieran alguna otra pregunta. A ver, vamos a leer, si quieren, las del chat ahora sí, perdón. Vamos a ver las del chat que tenemos aquí.
Ay, el chat no lo alcanzo a ver aquí. Uy, a ver. El chat. Nada más para ver el chat, si lo puedes poner, si quieres. Vamos. Ahí lo alcanzas a ver, ¿no? A ver. Vamos desde el inicio. Buenas tardes. Aquí están. Vamos a ver. ¿Cuál es la perspectiva sobre el grado de inversión de la deuda soberana de México? ¿Cuál es el estimado ustedes para la pérdida del mismo? Y en la semana tuvimos el dato de inflación. En espera de este repunte, ¿se convierte en tendencia? ¿Quieren que...? Adelante, Carlos. Sí. Miren, aquí en la parte de grado de inversión creemos que sí es una latente, debido a que dentro de toda la región, tanto en México mismo, así como en la parte de LATAM, incluso ahí está, perdón. Sí, leo la pregunta nuevamente. ¿Cuál es la perspectiva sobre el grado de inversión de la deuda soberana de México? ¿Cuál es el estimado ustedes para la pérdida del mismo? Y en la semana tuvimos el dato de inflación en espera de este repunte, se convierte en tendencia. Bueno, primero hay que entender que en la parte del grado de inversión, la perspectiva es que México sea de los países que tenga la recuperación más lenta y más prolongada. Si lo estamos viendo para el próximo año, el consenso del mercado está alrededor de un 3.5%. Entonces, para que México tenga o vaya disminuyendo las probabilidades de que ocurra esto, la percepción de riesgo global también tendría que ir disminuyendo. Y con eso, la posibilidad de arrastre económico. Si estamos viendo que en Estados Unidos el proceso de la producción industrial, de las manufacturas, de los flujos, que están tomando una mejor posición en lugares de riesgo, como es el caso de países emergentes, o que representa una mayor vulnerabilidad a la parte internacional, debería permanecer México con grado de inversión. Pero si vemos que existe nuevamente este cierre económico que nuevamente implique que el arrastre queda nulo, las probabilidades sí tendrían que seguir subiendo. Y segundo, también estamos viendo que esta tendencia de México hacia la contracción ya venía desde el año pasado. Lo que está ocurriendo actualmente es acelerar este proceso de contracción, pero lo que sí hay que recalcar es que de momento el balance fiscal y también el balance público permanece estable. Eso le estaría dando cierto margen, por lo menos a este año y hacia mediados del próximo año, a que se pudiera mantener estable ese riesgo. ¿Cuál es el estimado de la pérdida del mismo? No sé ahí a qué se refieren. Si quieren, ahorita lo podemos poner más abajo. Si se refieren hacia una pérdida estimada de capitales, ¿de cuánto estarían saliendo si es que perdemos el grado de inversión? Si es así la pregunta, nomás solo para que confirmemos y le demos respuesta. En espera de que se repunte en la tendencia de la inflación, sí vimos un incremento que pudiera parecer sorpresivo en la inflación ahorita en el mes de junio por dos causas particulares, en la parte subyacente y en la parte no subyacente. En la no subyacente tenemos que recordar que durante el último mes vimos un movimiento histórico y estamos hablando de los precios internacionales del petróleo, donde vimos un precio negativo derivado de los futuros en las bolsas, que eso es otro tema que trataba de evitar la entrega, pero después vino ese proceso de recuperación hacia una estabilización en los $40. Entonces, si pasó de los $15, $18 y ahorita hasta los 78 el West Texas hacia los 40, eso impactó en la parte no subyacente. Y en la parte subyacente vimos un incremento en las mercancías, principalmente alimentos de consumo básico. Pudiera ser que hacia adelante la parte de la inflación sí permanezca de cierta forma presionada si ya no tenemos la holgura de los precios bajos de las gasolinas. Y segundo, sí también permanece un riesgo latente de una inflación de segundo orden, que tiene que ver con que el peso se ha depreciado y eso paulatinamente podría transferirse hacia los productos nacionales. Entonces, creemos que debería de repuntar, pero de permanecer alrededor de un 3.8% a un 4% anual para este año. Perfecto. Ahora sí ya me escuchan, ¿verdad, Carlos? ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Sí, ya está perfecto. Ya estamos conectados otra vez. A ver si quieren, ahora sí vamos con el tema de las preguntas. Tenemos una aquí que dice, recomiendan comprar dólares para ahorrar.
Aquí es importante tomar en cuenta que para crear un portafolio defensivo, uno debe de estar siempre diversificado. Es la máxima de no poner todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Sin duda, dentro de nuestro portafolio siempre debemos de considerar alguna parte en dólares porque es importante. Pero sobre todo creo que debemos de analizar, como ya bien lo ha mencionado Carlos y tanto Adrián en toda la exposición, es muy importante entender el comportamiento del tipo de cambio que hemos tenido y sobre todo los componentes que hacen que se pueda dar esa volatilidad que tanto mencionó Adrián. ¿Por qué? Porque en el componente de volatilidad, es decir, del movimiento que vamos a tener de alzas o de bajas muy, muy agresivas, siempre existe un componente de incertidumbre, pero también un componente que es muy importante, que se llama un poco ya caer en el pánico, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vemos la historia y revisamos esa volatilidad, vamos a pensar en la época de las elecciones de Trump, en la época de las elecciones inclusive de México y lo que ha sucedido en la actualidad con el tema del COVID, como ya pudimos ver en la gráfica que nos presentaron. Siempre el componente de pánico es el que hace que se dispare en movimientos extremadamente agresivos y fuera realmente de una connotación sensata de dónde debe de posicionarse el tipo de cambio. Si recordamos en el tema de las elecciones de Estados Unidos, el tipo de cambio se disparó y después fue un regreso casi en B. De la misma manera en que se dio también con la incertidumbre que provocó las elecciones que tuvimos, las elecciones de México, las elecciones presidenciales. ¿Qué es lo que sucede con el COVID? Si vemos los niveles récord que tocó, fue precisamente por ese componente de pánico que no obedecía a fundamentales verdaderos. ¿Cuáles son los fundamentales verdaderos? Los datos macroeconómicos, porque en realidad no había cambiado nada en ese momento de que se descubrió el tema del COVID, de que llegó a contaminar nuestro país, sino que fue un pánico y un miedo a la incertidumbre de qué puede ser. Entonces, eso hace que los tipos de cambio realmente rompan todas las expectativas. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy? Ya un tipo de cambio que tiene un componente mucho más sensato y más apoyado en los factores macroeconómicos. ¿Qué quiere decir? Ya no traemos los niveles de 25 pesos, sino que 38, por ejemplo, pero ya trae ese componente que está más fundamentado en estos números. ¿Qué es lo que está viendo ahí? ¿Cómo va a impactar, ahora sí, en términos económicos, a todas las empresas mexicanas? ¿Qué quiero decirles con esto? Que tenemos que esperar a que el tipo de cambio realmente se posicione en el nivel que le corresponde, fundamentado en niveles macroeconómicos, ya no de pánico, ya no de incertidumbre. El de incertidumbre se va a resolver cuando tengamos una vacuna, cuando, como bien también lo mencionaron en la presentación, al menos tengamos un paliativo que pueda, sin duda, pues, disminuir tanto los contagios como tristemente las muertes que se han registrado. Es muy importante entender que esta crisis es muy particular en comparación con otras crisis que se han dado en el mundo y en la historia, porque aquí la crisis está en dos sentidos. Tenemos una crisis de oferta y una crisis de demanda al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se dictan las medidas de sanidad para evitar los contagios, se obliga a los comercios, a las empresas, a todos los negocios a cerrar. Entonces hay una crisis de oferta. Pero al mismo tiempo también se da una crisis de demanda en el momento en que esas medidas nos obligan al confinamiento. Entonces es una crisis que se está dando con las dos puntas, que no necesariamente siempre se había dado en la historia, ¿no? A lo mejor en la época en donde vemos volatilidad de precios del petróleo, pues sí vemos
que a lo mejor es porque no hay oferta y entonces se puede mover de manera brusca o con una volatilidad mayor el precio, ¿no? Porque sigue habiendo la demanda, pero no hay oferta, entonces se va a disparar el precio. Entonces, es muy importante entender esto porque ahora que estamos regresando a la nueva normalidad, se levanta el confinamiento y le permiten a la humanidad regresar a una nueva actividad que no necesariamente es al 100%. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que no todos los sectores van a tener el mismo nivel de recuperación, porque aunque ya se levantó el confinamiento, se libera la oferta, pero va a haber muchos sectores en donde la demanda no necesariamente va a tener esa recuperación. Concretamente, ¿qué sectores? Los sectores que tienen que ver con el turismo, el caso de las líneas aéreas, que lo hemos estado viendo con el caso más reciente que escuchamos, en donde Aeroméxico se está acogiendo al Chapter 11, que es el capítulo donde protegen, es la ley de quiebras, que es muy importante entender el movimiento, por ejemplo, que están haciendo. No es de que esté quebrando la empresa, sino simplemente está tomando la precaución necesaria para poder reestructurar todo su balance, que eso es importante. Pero esta es una ley de protección para que los acreedores no puedan en un momento dado tomar esos activos y que no le den la oportunidad de recuperarse. ¿Qué quiere decir en estos sectores en cuanto a la oferta y la demanda? Que ya nuevamente está la oferta, pero ahora del lado de la demanda, pues todos los que somos usuarios de los viajes, pues no estamos tan seguros de si queremos hacer el viaje, si es que no es necesario. Y por otro lado, les están poniendo unas medidas, por ejemplo, de sanidad, en donde pues a lo mejor no pueden vender todo el avión y tienen que dejar el lugar de en medio de los aviones libre. Entonces ahí va a venir un impacto en el tema de la productividad y eficiencia de las líneas aéreas. ¿Por qué? Porque no necesariamente pues, van a tener esos ingresos que requieren para volver a retomar el rumbo. De igual manera, los hoteles, de igual manera, los restaurantes, claro, pueden abrir, pero ahora al 30% de capacidad. Lo difícil va a ser que al momento en que ellos abran a ese 30% de capacidad, sus gastos fijos de todos modos van a ser iguales, porque van a tener que prender los hornos, prender la luz, prender todo lo que se requiere para que pueda estar operando de manera normal. Y bueno, pues difícilmente la recuperación se va a dar en sectores de este tipo, y pues tendremos que esperar. En este segundo semestre vamos a ver el impacto. Es como si fuera como si la cola de la crisis se va a empezar a dar y se va a empezar a ver en este segundo semestre, ¿no? Vemos otra pregunta para no extenderme ya tanto en el tema. Vemos cómo podemos armar... Adrián, a lo mejor nos ayudas. ¿Cómo podemos armar un portafolio de inversión las pequeñas empresas para capitalizarnos? ¿Cuál es la inversión sugerida? Claro, tratándose de las empresas, es una inversión que debe ser muy conservadora, tiene que ser de muy corto plazo. ¿Por qué? Porque las necesidades de una empresa así lo obligan. Nosotros tenemos portafolios de inversión de bajo riesgo, le llamamos el portafolio rentista, el cual actualmente, a pesar de la coyuntura que vivimos, trae un rendimiento anualizado del 8.06%, es decir, si tomamos como benchmark la tasa de CETES, que está alrededor del 4.75 ahorita, pues bueno, traemos un rendimiento de más de 300 basis points por arriba. ¿Cómo está estructurado este portafolio? Pues está estructurado principalmente por instrumentos de renta fija invertidos en títulos gubernamentales del gobierno, con muy bajos riesgos, también en instrumentos del bono de tesoro de los Estados Unidos, los cuales además ofrecen una cobertura en dólares sobre el movimiento que pudiera haber en las divisas, un porcentaje muy bajo en algunos bonos corporativos de empresas AAA de Estados Unidos, y de esta forma tenemos esta estructuración del portafolio. Entonces,
Todo va a depender, ustedes bien saben, en términos del instrumento al que estoy invirtiendo, la tasa que me va a dar. Dependiendo del plazo al que queramos estar invertidos, la tasa va a ir variando. Como sabemos, ahorita la tasa de corto plazo es del 4%, y esta es de muy corto plazo. Conforme vamos ampliando este plazo, este yield, esta tasa de interés, empieza a ser mayor. No sé si contesté la pregunta. Perfecto. Tenemos otra pregunta que va muy ligada ahí, esta la contestamos muy rápido. Nos preguntan cuál sería el monto mínimo de inversión y cuáles serían sus rendimientos mensuales. En Masari el monto mínimo de inversión es a partir de 100,000 pesos, pero algo muy importante es que el rendimiento va a depender del portafolio que se pueda armar, porque tiene que fundamentarse en el apetito de riesgo, en el perfil de inversionista del dueño de los recursos. Es muy distinto el perfil que se tenga de invertir unos recursos a largo plazo, porque obviamente pues ahí la máxima es a mayor plazo, mayor rendimiento, y también tiene que ver con el tipo de instrumentos y la adversión al riesgo que tengan nuestros inversionistas. No es lo mismo la adversión de riesgo de una persona de 35 años a la adversión de riesgo que podría tener una persona de 60, 70 años que tiene un horizonte distinto para el uso de esos recursos. Y aquí hay otra pregunta, Carlos, que esta creo que sería muy bueno que nos ayudaras, que dice, quiero saber si sugieren invertir en los negocios que tienen que ver con el campo. Mira, qué buena pregunta. En ese caso, creo que primero hay que... de las compañías que pertenecen a dicha industria, el margen de rendimiento es bajo, tanto para la empresa como para también el inversionista. Estamos hablando que tiene un margen neto de cerca de un 8%, un 9%. Pero la coyuntura va a estar presionando el dinamismo. Las compañías que pertenecen al consumo básico y particularmente a estos de alimentos podrían estar viendo una situación positiva. ¿En qué sentido? En la parte de inversión, en los mercados regularmente tienen esta posición defensiva, y segundo, como son empresas relativamente maduras, el dividendo que representan la mayoría de las compañías resulta atractivo en comparación a otros sectores. Si la idea es desde una visión de inversionista, a través de equity o a través de acciones, es una posición defensiva, es una posición de conservadora, en este caso rentista, como lo asimilamos nosotros. Y segundo, si es a través de un empresario que está buscando invertir a través en forma física o en forma real, pues la coyuntura actual podría ser una situación que podría impulsar de manera momentánea, por lo menos en lo que permanece esta situación, dando también la posibilidad a consolidarse en el mediano y largo plazo. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Vemos. ¿Cuál es esto? Para ver. ¿Cuál es la perspectiva sobre el grado de inversión? A ver, esta creo que no la habíamos contestado, Carlos, y nos dice, es la de la perspectiva sobre el grado de inversión. Esta no la teníamos, ¿va? Carlos. No, sí, esa ya se abordó, Ernesto. Esa ya, ¿verdad? Claro, es que sí la estaba yo revisando aquí. Bueno, pues no sé si tengan más preguntas. No tenemos ahorita aquí en el chat ninguna visible, pero bueno, creo que un tema importante es que nos tenemos que acostumbrar a sí es una nueva realidad, independientemente que con el tiempo se encuentre una vacuna para poder resolver el tema sanitario, pero si hay algo positivo que pudiéramos sacar de toda esta situación que hemos vivido, que el mundo ha vivido, pues yo creo es que nos dimos cuenta que la tecnología sí es una forma para poder llevar a cabo las funciones que todos tenemos en nuestros negocios día a día, ¿no? A veces nos cuesta trabajo tomar decisiones y el mundo y el destino y la naturaleza nos hacen tomarlas de una manera quizá un poco mucho más brusca, como se ha tenido que dar esto, pero creo que algo bueno es que sí descubrimos que se puede seguir manejando un negocio, se puede seguir teniendo comunicación a través de los medios de comunicación, a través de la tecnología, que hoy nos ha permitido
llevar a cabo este tipo de conferencias, este tipo de comunicación entre las empresas y los proveedores y los clientes, y pues tendremos que acostumbrarnos a ellos. Uno de los cambios más importantes que sí creo que también se van a dar va a ser en la forma de trabajo, refiriéndome al home office. ¿Qué hace que pueda cambiar el tema de los negocios? En primer lugar, los espacios que se ocupan en las oficinas, ¿no? Como que veíamos muy lejano este concepto de home office y hoy nos hemos visto forzados a hacerlo y la buena noticia es que nos dimos cuenta que sí puede funcionar, ¿no? Y eso a lo mejor va a hacer que se reduzcan esos espacios de trabajo, los edificios, las empresas, las oficinas, a lo mejor ya no se va a requerir si es que se encuentra una forma en donde los empleados puedan estar trabajando de manera alternada entre sus casas y su centro de trabajo. Obviamente tendrá muchos beneficios, insisto, en ahorros para las empresas, beneficios inclusive como una prestación para los empleados en donde puedan ahorrarse tiempo, dinero por las gasolinas, el desgaste de los coches, disminuir eventualmente el tráfico en las ciudades. Hoy platicaba con algunos clientes en otra sesión que les decía que hemos roto algunos paradigmas, ¿no? En cuanto al concepto de la gente que tenemos en nuestras oficinas y los que pensamos que están trabajando o no. Como que el concepto, el romper el paradigma del que está en la oficina es el que está trabajando y el que no está en la oficina es porque no está trabajando. Creo que eso va a cambiar sin duda alguna. Y al momento de poder hacer cosas como alternar los horarios de entrada, pues también podría ser una solución, insisto, para ahorrar tiempo para todos y evitar esos tráficos, ¿no? Porque ahora pudiéramos iniciar todos a trabajar desde las 8 o 9 de la mañana, pero no necesariamente en nuestras oficinas, que es el horario en donde todos salimos y los tráficos se vuelven imposibles en cualquier ciudad, sino que empiezan a trabajar a las 8, a las 9 de la mañana, pero su entrada es a las 11. Pero no quiere decir que no hayan estado haciendo lo que les corresponde en favor de la empresa, sino que lo empiezan a hacer en sus casas a las 11, 12 del día, que no hay tanto tráfico, a lo mejor ya llegan a la oficina, pero ya llevan un largo trayecto trabajado durante el día. Este tipo de cosas habrá que ver que se pueden adoptar en nuestras empresas y obviamente pues buscar lo bueno dentro de todo lo malo que ha sido y significado esta pandemia, ¿no? Pues si no hay más preguntas por nuestra parte, queremos agradecerles su tiempo, nos ponemos a sus órdenes, nosotros estamos tan cerca de ustedes como su teléfono, como su computadora, mencionando pues, todos los medios de comunicación que hoy tenemos a la mano. Estamos en la página masari.com.mx y estamos a sus órdenes para todo lo que se refiere a temas de mercados financieros, divisas, capitales, derivados, y lo importante pues, es, como bien decía Adrián en su presentación, no es solamente contar con el producto, sino lo más importante pues, es la asesoría que se puede hacer y crear una estrategia defensiva para pues, toda la incertidumbre que no solamente nos ha presentado el COVID, sino que diario vivimos en nuestros negocios, cada uno en nuestro sector, ¿no? Realmente agradecer al UNIDEM esta oportunidad por acercarnos a ustedes y estamos a sus órdenes para cualquier consulta posterior que se pueda requerir, ¿no? Muchas gracias, Adrián, muchas gracias, Carlos. Entonces, le cedemos la palabra a nuestros amigos de UNIDEM. Muchas gracias, licenciado Ernesto López. Nada más, tenemos un poquito de tiempo y también tenemos dos preguntas. No sé si podamos continuar y cerramos. Perfecto, es que yo ya no las veía aquí, entonces, pero no, nosotros encantados. Ahora sí que voy a decir un poco como Vicente Fernández. A ver quién se cansa primero, si ustedes de preguntar o nosotros de contestar. Adelante, con la pregunta. ¿Cuál es? ¿Se puede construir un fondo de ahorro para participar en la bolsa? Me interesa construir un respaldo que pueda generar capitalización para mi empresa. Claro, podemos armar una estrategia del tamaño que de sus necesidades, entendiendo el perfil de inversionista al cual
atiende cada uno de ustedes. Como les decía hace rato, tenemos aquí unos portafolios modelo. ¿Qué quiere decir esto? Que es la estrategia institucional de Mazari, al cual le damos seguimiento diario y lo revisamos de manera trimestral a través de un comité de inversiones que tenemos. El perfil rentista lleva un rendimiento acumulado del 8.06% anual. El perfil de crecimiento trae un rendimiento acumulado del 16.12% anual. Este perfil de crecimiento tiene que ver con inversiones patrimoniales. ¿Qué quiere decir patrimoniales? De bajo riesgo y de largo plazo. Y el perfil táctico, que son empresas mucho más volátiles, son movimientos tácticos de oportunidad en el mercado, trae un rendimiento acumulado del 12.33%. Estos portafolios nosotros los tenemos a disposición de todos los inversionistas. Además, contamos con un stock picking. ¿Qué quiere decir esto? Acciones muy puntuales de manera individual, sobre las cuales damos asesoría de inversión, y es cosa de que nos sentáramos a platicar, de que pudiéramos entender cuáles son las necesidades a las cuales hay que atender, tanto en requerimientos de capital como en tolerancia a riesgo, para poder definir una estrategia y un portafolio a la medida de cada uno de ustedes. No, hay otra la siguiente. Aquí, mira, ¿qué tanto deben las empresas invertir en capacitar a su gente en tecnologías de la información para mejorar la nueva normalidad? Ahí, si me permiten, yo les diría, no es un tema del COVID, el capacitar a todas las personas de nuestras empresas en tecnología, sino es una constante, es una estrategia permanente que todos debemos de tener, porque hemos visto que la evolución de los negocios está apuntalada en la tecnología. Y hoy lo único que vimos es el resultado de utilizar de forma común y corriente toda esa evolución en tecnología que hoy se ha dado en el mercado. Yo creo que es muy importante. No sé si había una pregunta. Bueno, se oye por ahí un ruido. Entonces, sí es muy importante, sin duda. Hoy ha sido muy importante. Antes, en el presente y en el futuro, siempre mantenerse a la vanguardia de la tecnología. Hoy, una de las ventajas de la tecnología, me parece, es que nos hace poder tener presencia global. Hoy vemos que las empresas más grandes del mundo es porque gracias a la tecnología su presencia se ha agilizado, reforzado en cualquier parte del globo terráqueo, ¿no? Había otra pregunta aquí que dice, para el tema fiscal, ¿se deducen este tipo de inversión? Nada más que si nos pudieran precisar cuál. Pero les digo un poco el tema en general de fiscal. Las inversiones, sobre todo todas las inversiones que se hacen en el mercado de dinero, pues ya tienen un componente de retención que los intermediarios financieros estamos obligados a hacerlos. Entonces, simplemente las instituciones financieras les entregarán su constancia fiscal para que ustedes puedan hacer su declaración de impuestos, ¿no? No sé si ustedes tengan por ahí alguna otra pregunta. Ahí complementaron, me parece, el... A ver, el municipio más grande de Latinoamérica. Dice, Catepec es el municipio más grande de Latinoamérica. Muchas operaciones comerciales se realizan en efectivo. Nuestro giro son asesorías y servicio de consultoría. Quisiéramos ir dedicando capital a un portafolio. Pues sí, sería cuestión de que... les preocupa el tema fiscal. Ahí en lo particular, pues sí, es un tema más de las empresas. Nosotros como intermediarios financieros, cualquier intermediario financiero, como mencionaba, nosotros tenemos que hacer las retenciones que corresponden por los productos específicos de mercado de dinero sobre todo, y todo lo que sería de sociedades de inversión o donde ustedes estén invirtiendo. El tema ya fiscal sí sería muy aconsejable, dependiendo el giro, dependiendo de lo que ustedes manejen en cada una de sus empresas, tratarlo directamente con su asesor fiscal, porque lo único que van a hacer es definir qué estrategia con los comprobantes de retenciones que el intermediario financiero en general les pueda
proporcional. En el tema de los transportistas, ¿qué inversión se recomienda para diversificar nuestro negocio? Pues bueno, ahí ustedes son los expertos realmente en ese sector, pero hablando de temas de digamos, diversificación, pues existen dos formas de diversificar los negocios. Una horizontal y una vertical. Diversificación vertical es la integración en la cadena de valor, ¿no? Entonces, pues obviamente es un tema en donde, déjenme poner un ejemplo, ¿no? Pues si yo me dedico a vender un producto, pues la forma de diversificarme sería también de manera integral, es que en todos los insumos que utilice mi negocio, yo empezar a desarrollarme. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor yo empiezo a fabricar también las mismas cajas en donde hago los empaques, pero también a la vez, a lo mejor, yo voy a tener dentro de mi grupo de empresas una que se dedique a la impresión de las cajas o de las etiquetas esa sería una integración, digamos, vertical. Una horizontal, pues tendría que ver con si yo vendo en esas cajas un producto que, déjenme hacerlo de esta forma, yo vendo naranjas, pues obviamente ahora y se los vendo a un supermercado, pues ese supermercado lo que tendría que ver es qué más compra. Pues si vende naranjas, pues también le puedo vender plátanos y le puedo vender manzanas entonces esa sería una diversificación horizontal. En el tema de transportes, bueno, pues no lo sé, a lo mejor es un tema que pudiera ser, me imagino, una limitante, la capacidad que pueden tener por proyectos muy grandes, por atender tiendas departamentales o comerciales o de supermercados muy grandes, pues a lo mejor ser un broker en donde a lo mejor yo puedo tener a través de las asociaciones una comunidad en donde si tengo 100 trailers y necesito más, pues a lo mejor poder ser como un broker en donde yo mismo estoy comercializando contratos que yo tengo esa habilidad para lograr y repartirlos en la asociación o en la comunidad de transportistas en la que yo esté adscrito, ¿no? Creo que esa podría ser una forma. No sé si haya alguna otra pregunta. Con la inversión de 100,000 pesos, ¿en cuánto tiempo sugieren que se debe dejar a plazo? Adrián, si quieres comentar. ¿Tienes apagado el micrófono? Perdón, nuevamente perdí No se oye. No se oye. ¿No? Ya, perdón, es que perdí el privilegio, ya me lo volvieron a dar de la voz. Bueno, esto va a depender mucho del tipo de portafolio que armemos. Yo les voy a decir, para cualquier portafolio de inversión, lo que tenemos que tener muy en cuenta desde un principio es esa disposición que queremos tener de nuestro dinero. O sea, para un portafolio de una empresa, yo entiendo que la mayoría lo que necesita es disposición inmediata de los recursos. ¿Por qué? Porque en tesorería hay muchas disposiciones que se necesitan en el día a día. Puede haber algún porcentaje pequeño, grande, mediano, que se pueda mandar a más largo plazo. Ahora, hablando en tema en general del mercado de capitales y el mercado de bonos, el plazo sugerido siempre es de mediano o largo plazo. ¿De qué estamos hablando con mediano y largo plazo? Un portafolio puede empezar a dar resultados entre 2 y 5 años para que estos resultados sean interesantes. Y sobre todo tenemos que tener muy claro que hay que tener un benchmark, una medida de comparación de la cual partir para saber si esas inversiones las estamos realizando de forma correcta o si están dando el resultado que estábamos esperando.
Como les decía, yo los invito a que se acerquen con nosotros para que podamos platicar casos específicos y nosotros de veras encantados armamos el portafolio que se adecue a las necesidades de inversión, así como a su tolerancia al riesgo por instrumento. Muy bien, no sé si haya alguna otra pregunta. Pues bueno, nosotros, insisto, estamos a sus órdenes para cualquier duda que surja más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, licenciado. No sé si nos puedan compartir sus datos nuevamente en la pantalla. Nos lo solicitan aquí a través de Facebook para poner la presentación. Sí, claro. Agradecemos mucho al licenciado Ernesto López Quesada, director general de Mazari Casa de Bolsa, al maestro Adrián Ramírez y al licenciado Carlos Hernández. Si pueden cerrar su micrófono, por favor. Coincidimos en los conceptos. Sin duda alguna es un gran tema, complejo, pero realmente ha sido muy bien expuesto. Les invitamos a nuestros expositores nos puedan acompañar un momento más, ya que en la clausura les van a dar un agradecimiento por parte Es más, si me permite nada más, les pongo el teléfono, que está muy sencillo. El teléfono del conmutador es 53 50 50 50. Muy fácil. Ok. Y ahí estaremos a sus órdenes. Muchas gracias, licenciado. Asimismo, a todos los asistentes les vamos a enviar la presentación que vimos el día de hoy con el contacto de nuestra empresa expositora. Estamos por concluir la reunión virtual del día de hoy y les haremos llegar, como les informamos, todo este conocimiento que nos compartieron nuestros compañeros, nuestros expositores del día de hoy. Y bueno, a todas las empresas queremos hacerle una cordial invitación a nuestra próxima conferencia de la siguiente semana. La tendremos el día viernes 17 de julio. Se llama Cómo adaptar el proceso contable a la nueva realidad. Les haremos llegar la invitación por los medios de comunicación de UNIDEM y asimismo lo publicaremos en redes sociales. Como ustedes bien lo saben, la unión hace la fuerza. Les agradecemos a los más de 100 asistentes que nos acompañaron en la plataforma vía Zoom y seguramente también al doble de asistentes que tuvimos a través de la plataforma Facebook Live al escuchar esta interesante conferencia. Concluimos nuestra reunión empresarial en voz del ingeniero Enrique Meisweiro Soto, presidente de la Comisión de Vinculación e Innovación de la Unión Industrial del Estado de México. Hasta pronto. Gracias, Angie. Buenas tardes a todos los socios y a los invitados que nos acompañaron a la conferencia virtual Reapertura Económica 2020, Coyuntura, Sectores Vulnerables, Sectores de Oportunidad, impartida por el licenciado Carlos Hernández García y por el maestro Adrián Ramírez Lozano, y por el apoyo brindado por el licenciado Ernesto López Quesada, director general de Mazari Casa de Bolsa. Hoy nos llevamos información relevante para trabajar en los siguientes meses en aspectos críticos y estratégicos, reconociendo que estamos enfrentando 3 crisis, una sanitaria, una económica y una crisis social. Nuestros amigos de Mazari Casa de Bolsa nos llevaron hoy en un viaje a más de 100 metros de altura para alejarnos del cuadro de nuestra realidad más cercana. Nos compartieron cómo se podrían comportar un conjunto de indicadores económicos en un escenario pesimista, en un escenario base y en un escenario optimista, lo cual nos invita para hacer una redefinición de muchos supuestos y en la creación de nuevos escenarios que seguramente no van a ser convencionales. También nos compartieron una pregunta muy interesante y oportuna, ¿hacia dónde vamos? Nos mostraron las posibles fases, ¿verdad? Bueno, las que estamos viendo, ¿no? Una recesión, tiempo de tomar decisiones, el punto más agudo de la recesión, lo vamos a enfrentar en los próximos meses, la fase de la creación, la innovación, que es en la que estamos en este momento, y seguramente llegaremos a la fase de recuperación con nuevas, como ellos lo mencionaron, con nuevas reglas de juego, ¿no? Además de compartirnos información
de opciones financieras para enfrentar en la parte económica los problemas, vemos, de liquidez y de continuidad. Lo hemos compartido con anterioridad. En la mayoría de las organizaciones tendremos que entender en una forma pronta los cambios que se están generando en nuestros ambientes competitivos y con base en esos cambios redefinir un sinnúmero de supuestos externos y un sinnúmero de supuestos internos para que realizamos cambios, y algunos de ellos serán radicales y algunos serán de tipo menos radicales, tanto en el aspecto físico, evidentemente, como en el aspecto digital. Y esto debido a la incertidumbre y ambigüedad que seguimos enfrentando en estos tiempos de COVID-19. Nos dará mucho gusto que nos acompañen en los siguientes conferencias, eventos, cursos, y le agradecemos nuevamente al licenciado Carlos Hernández, al maestro Adrián Ramírez y al licenciado Ernesto López Quesada, director general de Mazari Casa de Bolsa, por habernos acompañado hoy en la conferencia virtual Reapertura Económica 2020. Siendo las 13:35, damos por clausurada esta conferencia. Muchas gracias, licenciado Ernesto López, Carlos, Adrián, les enviamos un saludo fraterno. Gracias. Y nos vemos pronto a todos los invitados. Por favor, sigamos los lineamientos y protocolos de seguridad sanitaria. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.